Bueno, gente, seguimos así con mucho más Agronova y en este caso junto a la firma GEAR que nos acompaña siempre en Agronova, fuimos invitados por esta firma que junto a representantes de Novitas trajeron a Lincoln a una de las personas que más sabe del mercado de granos a nivel nacional e internacional. Va a explicar su punto de vista cultivo por cultivo, cuál es su situación actual y cómo las grandes lluvias en Estados Unidos complicó la siembra de maíz y cómo puede repercutir eso acá en Argentina y el conflicto que existe entre China y Estados Unidos respecto a los mercados de granos y de los productos que exportan ambos países. Vamos a disfrutar de esta entrevista junto a la gente de Novitas y GEAR. Sí, yo soy Enrique Erice, presidente de la consultora Novitas, y estamos acá invitados por un cliente nuestro de hace muchos años, que es la firma GEAR, para dar una charla de mercado. La idea es explicar un poco cuál es el contexto. Voy a explicar el contexto global, con el tema China de por medio. Hay una cuestión, estamos hace un año y pico en una guerra comercial entre Estados Unidos y China que está complicando los precios, particularmente la soja. Vamos a explicar por qué está pasando eso y a qué se debe. Explicar la importancia de China en el concierto mundial. Y después, lo que pasó hace pocos meses con el clima en Estados Unidos. Hace 2 o 3 meses atrás íbamos camino a un mercado muy complicado en materia de precios. Por suerte, con una cosecha en la Argentina espectacular. Es difícil encontrar un año donde haya dado cosecha récord de trigo, de maíz y de soja en forma simultánea. Y esto fue lo que pasó este año. 20 millones de toneladas de trigo, 50 de maíz y probablemente 56, 58 de soja. Eso no se da muy habitualmente y esto es una buena noticia. Pero los precios nos venían acompañando porque venimos de 6 cosechas récord consecutivas en Estados Unidos, la guerra comercial, después aparece la peste porcina en China. Todos esos factores negativos iban complicando el escenario hasta que hace unos 45, 60 días el clima en Estados Unidos empezó a jugar a favor de los precios. Que era razonable porque después de 6 cosechas récord yo decía, bueno, Dios se olvidó que es argentino, pero finalmente se acordó y ahí hay un problema un retraso en las siembras en Estados Unidos considerable, el peor retraso en los casos de la soja de los últimos 40 años y el maíz también, 20 años. Y eso ha traído mucha volatilidad en los mercados, mucha preocupación. Se discute todavía cuál es el área sembrada en Estados Unidos. Las fechas están terminadas, se está sembrando mucho más tarde que lo habitual. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, el famoso USDA, sacó un informe el 28 de junio diciendo una superficie mayor a la que el mercado esperaba y eso fue bajista. Pero yo creo que el USDA, hoy lo vamos a explicar, cometió un error. Cuando el USDA cierra los datos, el 15 de junio faltaba sembrar el 17% del maíz y el 41% de la soja. Y el USDA dijo, bueno, esto es el área sembrada, como hace habitualmente, pero este año debió haber postergado ese informe por un mes, por el retraso, y en vez de postergarlo salió una cifra que no es la que estaba realmente sembrada, sino lo que los farmers americanos dijeron que iban a sembrar, y faltaban 15 días. Y esto ha generado un revuelo en el mercado, mucha gente dudando de la verdadera superficie que hay en Estados Unidos. Pero acá aparece un concepto que es importante, que son los fondos de inversión. Cuando esto sucede, cuando el USDA dice ese dato que es muy bajista, nadie salió a vender maíz o soja ante el dato bajista. Pero los fondos sí. Los fondos son así. Los fondos cuando es un dato bajista salen a vender y venían ganando, porque venían comprando maíz y venían ganando $30, salieron a reventar la posición y a tomar ganancias. Así se lo conoce en la jerga habitual. Y eso fue lo que pasó. Y por eso los precios hemos tenido este pequeño derrape de los precios, pero el punto clave es entender, y lo vamos a tratar de explicar hoy, de que en el corto plazo los que mandan son los fondos. Ellos son los que marcan el compás de los precios. Siempre fue así, esa no es novedad. Yo fui el primero que habló de los fondos de inversión hace 40 años acá en Argentina, así que lo tengo bien claro y lo conozco bien. Ahora,
A la larga lo que triunfa son los fundamentos del mercado. Y la cosecha americana está hackeada. Ahora, esto no es el... Hoy los fondos dicen yo vendo y me voy. Y el mercado tiene que soportar la venta de los fondos. Y los comerciales o los farmers americanos no están vendiendo. Porque hay una cosecha que va a ser probablemente 50 millones menos de lo que originalmente se previó. Entonces, ¿en qué quedamos? Mi consejo es, hay que manejar los tiempos del mercado, hoy más que nunca. En el corto plazo el mercado va a estar presionado por estos datos, hasta tanto se regularice la cuestión y se sepa cuál fue la verdadera área sembrada. Los fondos vendiendo, pero además un tema que es importante que la gente lo tenga en cuenta. Yo creo que maíz va a haber en los próximos 4 o 5 meses. Acá en la Argentina estamos por cosechar el maíz tardío, que son 20 millones de toneladas. En Brasil, estuvimos en marzo en Brasil, hay 70 millones de maíz de segunda, la famosa safriña, que se cosechan en julio. Maíz va a haber, y Estados Unidos, por más que la cosecha sea 50 millones menos de la que originalmente se prevía, será una cosecha de 330, no de 380, pero va a haber 330 millones. Entonces, mi consejo es, no miren el corto plazo porque esto va a presionar los precios. ¿Puede subir los precios si hay 400 millones de toneladas en el mundo cosechándose entre ahora y septiembre? Probablemente no. Ahora, cuando yo me imagino marzo, en marzo, ¿qué va a pasar? Estados Unidos no va a tener más maíz, Brasil cosecha la safriña en julio del año que viene y Argentina va a tener maíz de primera. Yo creo que es el año para sembrar maíz de primera. No tengo ninguna duda, lo voy a dar hoy, voy a dar la razón en los argumentos, pero es un año para hacer maíz de primera. Hoy los números dan trigo, soja mejor que maíz, sí, pero con los números que tenemos hoy en el mercado. Pero si yo tomo los números que... No sé si me voy a animar a dar números, pero yo creo que podemos pensar en un maíz marzo de 170 o 180 dólares. Porque en ese momento hay una cosa que es muy sencilla de explicar. ¿Quiénes son los primeros y principales importadores de maíz del mundo? Japón y México, además de la Unión Europea. Japón y México son clientes exclusivos de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos en vez de tener 380 millones, tiene 330, va a tener que racionar la demanda externa. Y la demanda externa de Estados Unidos se raciona de dos maneras. O le importan a Moreno, lo ponen el secretario de Comercio y cierran las exportaciones, cosa que no van a hacer, o vía precios. Y lo van a hacer vía precios. Y acá hay un dato que hay que entender. Los Estados Unidos exportan 55 millones de toneladas, pero cosechan 350. Entonces van a tener que racionar la demanda externa. Entonces cuando vaya Japón a comprar el maíz en Estados Unidos o México, que es el vecino, Japón no tiene problema de dinero, no tiene problema de pagar 20 dólares más por el maíz. Cuando vaya en marzo a buscar maíz, Estados Unidos va a decir, no tengo maíz. Japón va a decir, sí, veo que te queda un poco. Sí, pero esto es para mí, esto es para el consumo interno. Bueno, ¿cuánto querés? Y ahí va a subir Chicago. Yo me imagino un marzo el mercado muy enfervorizado, muy preocupado porque Estados Unidos tiene que volver a sembrar y tiene que volver a rellenar la caja de comida. Este es el concepto del mercado. En el medio de todo eso está la fiebre porcina en China, que también mucha gente lo pone como un factor negativo de mercado. Ahora yo le pregunto una cosa. Es difícil decir esto, pero yo lo escribí en los diarios, así que en La Nación. ¿Están matando chanchos en China? Sí. Dicen que están matando entre 50 y 200 millones de chanchos, los chinos tienen 440 millones de cabezas de cerdo. Algunos dicen que podrían llegar a una matanza, llegar a la mitad de los cerdos por un virus que es muy contagioso entre animales y toda la historia, que muchos de ustedes ya conocen. Ahora, la pregunta mía es, ¿están matando chanchos o chinos? Están matando chanchos, no chinos. Los chinos están. La pregunta es, ¿va a caer la demanda de soja porque tienen menos chanchos? Sí. Ahora, ¿va a caer el consumo de carne de los chinos, que son 670 millones de chinos casi millonarios? No. Entonces, no va a subir la soja, va a subir la carne, que es lo que está pasando. Así que el mercado siempre suma cero. Mi consejo y mi mensaje para los productores de acá de la zona es, sepan manejar los tiempos del mercado. Hoy el mercado, si sube ahora en los próximos 2 meses, mejor. Pero si no sube, no se asusten porque va a subir más tarde, que es en marzo, cuando a Estados Unidos ya no le quede maíz. Yo tengo una convicción, creo que Argentina viene arrastrando muchos años
de populismo y financiando el déficit fiscal con el campo, esa es la realidad. Así que yo creo que la gente tiene que razonar, pensar, pero no en octubre, noviembre. Yo creo que el 11 de agosto, en las PASO, se está jugando mucho más que una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Si en las PASO la oposición o el kirchnerismo le saca 8 puntos de ventaja al oficialismo, al día siguiente el dólar se va a 60, los capitales se van, huyen de vuelta a este país como ha pasado tantas veces y se acabó. Y esta fiesta y este problema y este ajuste lo paga el campo, como ha pasado siempre. Con lo cual, en cambio, si eso fuera otra el resultado de las elecciones, la historia sería otra. Acá nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, si este país tiene la voluntad de tomar decisiones de fondo, modificar algunas cosas que hay que modificar, y es cierto que este gobierno ha cometido errores no forzados, mala praxis, es verdad. También es cierto que la herencia fue difícil, o sea, eso no tiene sentido discutirlo. La realidad es que el gobierno recibió un país muy destruido, algunas cosas han mejorado, otras cosas no, pero va a dejar una herencia para mí mejor de la que dejó el gobierno anterior, porque tenemos las tarifas, en vez de estar al 20% de lo que costaba el gas, ahora están al 80%, sigue habiendo retraso de tarifas. Entonces la gente dice, yo estaba mejor con Cristina que con Macri. Yo también estaba mejor con Cristina que con Macri, pero no podíamos vivir, íbamos camino a quedarnos sin gas, sin luz, sin combustible. O sea, hay que ser un poquito razonable y criterioso. Yo creo que estamos a punto, es un año bisagra para Argentina. Nos jugamos mucho el 11 de agosto. Yo no esperaría a mucha gente que me dice, voy a votar a un candidato, a un tercero o cuarto que está en la grilla, y después lo voy a votar al oficialismo. Yo digo, bueno, mirá, si el 11 de agosto, por esa razón, la diferencia es muy alta, el dólar se va a disparar y la gente de campo va a tener un dólar. Si se dispara el dólar, ¿qué va a hacer el que venga? Va a poner isolamiento cambiario, el dólar comercial va a ser 45, el dólar financiero va a ser 83, y cuando vendas el trío y quieras comprar dólares vas a comprar 60 dólares. Esta es la realidad. Así que el mensaje de la gente es que se pongan las pilas y piensen con mucho criterio.